En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón, las más noches, duelos y quebrantos, los sábados, lentejas, los viernes, algún palomino, la añadidura, los domingos, consumía las tres partes de su hacienda. El resto de la concluían sayo de velarte, calzas de velludo, para las fiestas con sus pantuflos de los mismos, y los días de entre semana se horneaba con su vellorín de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de camp y plaza que así ensillaba el rocín corno, tomaba la pudadera, frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores y que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se queja entender que se llamaba Quejana. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaban ocioso, que eran lo más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y destino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de los. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura porque se la pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así de poco dormir y de mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todos aquellos que leían en los libros, así de encantamientos como pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates. Imposible, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones. Que leía, para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía que Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de un solo revés había partido por medio dos fierros y descomunales gigantes. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás di loco en el mundo, y fue que pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase en torno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronando por el valor de su brazo, por el menos del imperio de Trapisonda. Y así con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que había sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos habían que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas le manejó que pudo, porque
pero vio que tenía una gran falta y era que no tenía celda de encaje. Sin morrín simple, mas esto suplió sus industrias porque de cartones hizo un modo de media celda que encajaba con el morrín. Hace una apariencia de celda entera, es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó una espada y le dio 2 golpes. Y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerles mala la facilidad con que lo había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó de hacerse de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer hacer una nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo por celda finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tanto le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca, el del Cid, con él se igualaba. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombres le pondrían porque, según se decía él a él mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno, él por sí estuviese sin nombre conocido. Así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante. Y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón, que mudando su señor estando, mudase él también el nombre y él cobrase famoso y de ese truendo. Como convenía a la nueva orden y al nuevo ejército que ya profesaba, y así después de muchos nombres que formó, borró, quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria, imaginación, el fin le vino a llamar Rociante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en ese pensamiento duró otros 8 días, y el caballo se vino a llamar Don Quijote. De donde como queda dicho, tomaron ocasión los autores hasta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose que el verdadero Amadías no solo se había contentado con llenarse Amadís a secas, sino que le añadió el nombre de su reino y patria para hacerlo famosa, y se llamó Amadís de Guala. Así quiso, como buen caballero, añadir el suyo al nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy el vivo su linaje y patria, y lo honraba con tomar el sobrenombre de la limpias que sus armas de hecho del morrín, se le ha puesto nombre de su rocín, y confirmándose a sí mismo se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin alma. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás le supo ni se dio cuenta de ello. Llamábase Aldoanza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole el nombre, que no dijiste mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre que a su parecer músico y peregrino y significativo como todos los demás, que a él y a sus cosas había puesto.